Jorge, tengo una pregunta respecto a lo de ahora, lo de la velocidad que estaba mencionando Urias. Por Sí, ejemplo, cuando yo estoy trabajando con los estudiantes, la variación de la velocidad del sonido, que uno utiliza la formulita que la velocidad independiente del sonido es igual a la velocidad a 0 grados centígrados, que es de 331 metros por segundo, más 0,6, la variación que se da por temperatura, por sí. grado centígrado. Y entonces, si la temperatura en ese momento que Uriel estaba mencionando está muy bajita, entonces esa velocidad de todas maneras debe dar bajita, la del sonido. Claro, claro, sí, sí, la velocidad del sonido cambia cuando la temperatura cambia, pero cambia muy poquito, Nubia, en los rangos de temperatura en los que nosotros estamos acostumbrados. Ah, ya. O sea, no hay un cambio de más del 10% en la velocidad. Y no creo que Ah, eso produzca pues un efecto importante en la, importante. en la intensidad del sonido. Ahora, sí tiene un efecto, pero no es como notable, creo Ah, yo. no, no es notable. Ah, ya. Ujú. Sí, porque yo, ay, entonces, ¿qué pasa? Sí, ah, bueno, Sí, perfecto. No es muy notable entonces sí, en yo ese creería que no es muy momento. notable. O sea que va a estar influyendo ahí la densidad que tengamos ahí de ese medio, pues como es tanto ahí en Río Negro. No, tampoco. El cambio en la No, densidad no es muy alto. Yo creo que son reflexiones, Nubia, y como les son dije puras ahorita, reflexiones, son ¿sí? reflexiones, el sonido se refleja por los cambios en la velocidad. Voy a hacer la observación esta semana de Mira, y mirar anotaba las variables que están qué tan implicadas. altas están las nubes. Voy a tomar unas fotos, incluso voy a grabar el sonido cuando se escuchan los motores de los aviones, porque es que se escucha como si estuviera aquí detrás de 2 cuadras, o sea, y estamos a dos Impresionante. kilómetros aproximadamente del aeropuerto. Y la mayor parte del tiempo, el 90% del tiempo no se escucha, o sea, esto no se escucha ni volar un mosquito, ¿cierto? Pero en determinadas ocasiones, los mismos Uy, aviones, porque son los mismos aviones los que yo he mirado que pasan y de repente el sonido es abrumador, ¿cierto? Abrumador. don Daniel, comente o pregunte a ver. Ya, buenos Ahí días, sí. profe, ¿cómo está? ¿Cómo ¿Cómo vamos van pues? todos? Qué pena, me cogió las cobijas, me atraparon. Pues no llegué a la hora que era, perdón, No, no, profe, por tranquilo. eso. A ver, como no estuve nada en lo del conversatorio inicial, pero acabó la profe Nubia y te hace una pregunta con esa fórmula clásica de velocidad que depende de temperatura. Entonces yo siempre he tenido la idea o la pregunta, profe, ¿esa fórmula en qué rango de temperatura vale? Eso viene de un gas ideal, ¿cierto? Esa sale Eso como es correcto. dependiendo, exacto, es por ahí. Entonces qué rangos tiene? Em, Más o menos. si se mantiene la condición de gas ideal, la temperatura puede variar en el rango que quiera. El problema es que el aire real contiene, por ejemplo, vapor de agua. Y al cambiar la presión, al cambiar la temperatura, se puede empezar a producir condensación. Eso cambia la presión solo por efecto de la condensación, ya una disminución de la presión. Y si aumenta la temperatura, el aire puede pasar de moléculas diatómicas a moléculas monoatómicas. Entonces yo creería que los rangos en los que esa fórmula es válida se restringen a rangos como muy cercanos a la vida cotidiana. O sea, digamos de 20 grados bajo cero a 50 grados sobre cero. Pero más allá de 100 o 100 grados bajo cero y 100 grados sobre cero, yo creo que ya empiezan a ocurrir cambios en el aire real. Sí, Pero claro, repito, ya se aleja uno de la realidad de gas ideal, entonces claro, comienza, es que la pura condensación ya lo molesta. Y interesante lo que dice, profe, que no solamente es aire, como está diciendo, también hay vapor de agua, entonces afecta las claro, propiedades del gas como tal. por supuesto. Profe, muchas gracias. No, no, no. Muy bien, vamos entonces a la primera lección de la mañana que obviamente seguimos en este módulo de ondas y vamos a hablar hoy o en esta lección de algo que se relaciona con esta pregunta. Y de aquí viene la Profe, razón por la que... perdón, Sí, yo sí, no claro, sé, yo dale, estoy Diana. viendo el chat de WhatsApp. Ah, estás viendo el chat de WhatsApp y no estás viendo... O sea, Ujú. me estás leyendo el WhatsApp. Sí, sí, sí. A Sí, ver, María, es querían. porque son así, hombre. Ahí sí, ahí sí, Ahora, ¿cierto? Muy bien, Sí, Ahora sí, profe. ahora sí. muy bien. Muy bien, entonces,
la pregunta del millón es, ¿por qué los instrumentos musicales suenan tan diferente? Que yo sé que muchos de ustedes conocen ese fenómeno. Y de allí venía precisamente lo que les estaba mostrando hace un momento. Ahí están escuchando, ¿cierto? Claro. Sí, señor. Eso puede ser un violín o un violonchelo. Exacto. ¿Se escucha bajito o se escucha alto? Repetirlo, profe. ¿Me escucha bien? Estos instrumentos que ustedes están escuchando ahí están tocando exactamente en la misma nota. Están tocando el La central, el La de 440 Hz. Dale La, por favor, Uriel. Dalo ahí, perfectamente entonado. Vamos a tocarlo al mismo tiempo con el violín. Exacto. Si lo puedes sostener un poquito. Ahí está, miren, son exactamente, entre comillas, el mismo sonido, pero se oyen completamente diferentes. Es más, y uno sabe qué tipo de instrumento es. Es más, todos tenemos capacidad de distinguir un trombón, un clarinete, una guitarra, una flauta o un violín por su sonoridad. ¿Por qué razón? Si es la misma nota, o sea, si es la misma onda, de la misma frecuencia, se oyen diferentes. Cuéntenme ustedes, ¿qué saben de eso? ¿Qué es lo que produce esa diferencia? Dicen el timbre, o sea, como depende del material. Lo que El pasa timbre, es correcto. que el timbre es una propiedad, pero una propiedad que es derivada de algo más. O sea, el timbre se define por una propiedad que está antes del timbre y que tiene que ver con lo que seguramente Jorge hablará ahora, que son los armónicos. Y es que cuando uno realmente escucha una onda de sonido, por ejemplo, en este caso, un la de una guitarra, si uno hiciera un análisis espectral de esa onda no es perfecta. Y vemos que si digamos, en un software capturamos esa onda y hacemos un zoom sobre ella, vemos que la onda no es perfecta. La onda tiene unas alteraciones pequeñas. Y cada instrumento musical tiene una alteración totalmente distinta, como una huella digital en esas pequeñas microondas que van alrededor de la onda principal, que es lo que se conoce como armónicos, y eso es lo que hace que un sonido sea totalmente distinto de otro y podamos percibir el la de la guitarra diferente del la de una flauta. ¿Cierto? Pero entonces, ¿por qué se llaman La si son ondas diferentes? Porque la onda fundamental siempre está en esos 440, a pesar de que hayan otros pequeños armónicos que generan esa diferencia, esa huella dactilar única que hace que incluso un piano suene distinto a otro piano, ¿cierto? Y que Correcto. una guitarra... Incluso entre instrumentos del mismo tipo. Claro, es que una guitarra realmente suena distinta a otra guitarra. Cristian, hágame el favor y me saca pues la guitarra eléctrica, que vamos a escuchar un La de guitarra eléctrica. Le vamos a dar tiempo mientras Sara hace un comentario. Eso. Hágale pues, hermano, que vamos a escuchar simultáneamente La de guitarra electroacústica y La de guitarra eléctrica. Vale. Doña Sara, comente pues. Profe, pues tomando lo que dijo Uriel, yo creo que es el medio de propagación el que, digamos, hace la diferencia. Y pues la frecuencia es la misma en todos, solo que pues digamos que el material del que está hecho el violín y pues cómo se expresa el sonido, por decirlo de alguna manera, cómo se saca el violín, es distinto. Pues yo tengo conocimiento de la estructura del violín porque tengo uno, aunque no lo sé tocar, quisiera aprender, pero digamos que las A esta cuerdas semana de... tarde, Sara, le queda de tarea empezar ya con Sí, sus señor. lecciones de violín. Sí, señor. El arco del violín, por ejemplo, está hecho de cola de caballo y pues para que esa cola de caballo suene se tiene que, digamos, untar con una cera y pues ahí es como se expresa el sonido. Aparte, digamos, el tamaño es más pequeño que el de una guitarra, El pero el sonido va a tamaño. salir a la misma Entonces frecuencia. tú has agregado, Entonces, Sara, un montón de elementos muy chéveres, además a los elementos de física pura que había mencionado Uriel, y es que determina la presencia de esos otros armónicos, como decía Uriel. Entonces son la composición, el material del que está hecho, y tú lo acabas de decir también, el tamaño. Entonces la sonoridad
o el timbre, como decía Sonia, que realmente es la propiedad que distingue los instrumentos, está determinado por todas estas cosas. A ver, escuchemos pues a Cristian un la de guitarra eléctrica. Así. Bueno, eso ahí también depende como del efecto, de los efectos electrónicos que le ponga uno, ¿cierto? Este es con distorsión, este es con distorsión. Anotan la primera. Lo escuchamos completo. A ver, sostenerlo por un tiempo. Ya sostenerlo, entonces hay que vibrarlo. Ya hay que darle la atención, ¿cierto? Que es un detalle muy bacancito, porque hay que hacer vibrar, porque hay que hacer vibrar la cuerda para sostener la nota. Digamos que al impulsar la cuerda, la vibración por su tensión y su densidad, pues la energía se va disipando muy rápidamente. Entonces, ¿qué hace el dedo? Lo que se llama el bending, que es tensionar o, digamos, variar las tensiones, y eso se logra, digamos, subiendo y bajando la cuerda, ¿cierto? Correcto. El vibrato en el violín es difícil, pues, y es diferente a cómo se hace en este tipo de instrumentos. Y hay vibratos que pueden ser de un cuarto de tono, de medio tono, o de un tono completo, o hasta de 2 tonos o 3, dependiendo pues como de la habilidad del... A ver, volve a tirarte un la con vibrato. ¿Lo escuché? No, yo no lo escucho. Nada. A ver. A ver. Ahí sí. Ahí sí. Vamos a escucharlo con Uriel, al mismo tiempo. En la de guitarra electroacústica. Eso no, eso sí, al mismo tiempo, la respuesta muy difícil, pero vamos a intentar. Es muy Yo difícil. quiero escucharlos al mismo tiempo. Al mismo tiempo, entonces contemos, Cristian, entonces 3, 2, 1. Correcto. ¿Sí? ¿Qué es la dificultad? La dificultad es que estos medios electrónicos son Producen. muy complejos de usted poder transmitir fielmente el sonido, porque esto está Y hecho los para tiempos. la voz humana, Y los principalmente, ¿cierto? Entonces esto filtra a veces esos detalles que el mismo software considera que no deberían enviarse porque es información redundante, información que sobraría. Entonces casi siempre estas notas agudas, el software de Zoom las elimina. Correcto. Para que sepan eso, ¿cierto? Pero miren que sí se siente inmediatamente una sonoridad diferente en la guitarra, que a mí me gusta realmente más la guitarra acústica, porque me parece que es como que llena más. La guitarra eléctrica, por lo menos digo, estoy hablando del tono puro de la guitarra eléctrica, suena eléctrico. Que a propósito eléctrico es que está lleno de esos armónicos de alta frecuencia. Bueno, muy bien, veamos pues un poquito de física para entender esto que, bueno, ustedes la han mencionado. Yo lo que voy a hacer aquí simplemente es organizar un poco estas ideas. El primer concepto de física clave para entender por qué es tan diferente el timbre o la sonoridad de distintos instrumentos tiene que ver con algo que no habíamos pensado, y es cuando usted toca una cuerda de guitarra y cuando la toca Cristian Uriel, la onda empieza a viajar a través de la cuerda, pero después de un rato llega al puente o llega a la cejilla. La pregunta es, ¿qué pasa cuando la onda llega al puente? ¿Qué le pasa a la onda? Y aquí hay un detalle muy interesante, y es que cuando la onda llega al puente, si usted analiza las fuerzas involucradas en el movimiento ondulatorio, la cuerda empieza a hacerle fuerza al puente. Y por la ley de acción y reacción, el puente le devuelve una fuerza a la cuerda. Y eso implica que en el momento en el que la onda llega al puente, el puente en sí mismo empieza a producir onda. Él se convierte en el nuevo guitarrista o en la nueva guitarrista de la cuerda. ¿Qué sucede? Si la onda que venía no existiera, si la cuerda hubiera empezado desde el reposo, el guitarrista, el puente, produciría una onda por la dirección de la fuerza en esta dirección. ¿Sí o qué? Entonces, ¿qué sucede? El resultado es, cuando la onda incide, el puente empieza a producir una onda desfasada, se dice. Porque miren que la fase de la onda que llega de la cuerda proveniente del guitarrista real o de la guitarrista real, la fase es para arriba, mientras que la fase de la onda que produce la guitarra, el puente, está desfasada. Ahora bien, ¿qué sucede? ¿Esa onda que está desfasada existe o no existe? Y aquí viene un detalle súper bacano sobre las ondas, y es la idea: si las ondas son información,
puede coexistir en el mismo lugar dos piezas de información sin que digamos, sean incompatibles. Uno no puede colocar dos vasos en una mesa en exactamente el mismo lugar. La materia macroscópica tiene una propiedad de exclusión. Una vez un vaso ocupa un lugar del espacio, otro vaso no. Pero eso no pasa con la información. En su cabeza, por ejemplo, Sonia tiene almacenadas un montón de recuerdos. ¿Dónde? ¿Cómo le caben a Sonia? ¿Cómo le cabe a Nasli en la cabeza todos esos recuerdos? Porque es información. No, son las mismas neuronas, pero es información. Entonces, puede coexistir información, pero la pregunta es, cuando usted suma todos los recuerdos de Sonia o todos los recuerdos de Ashley, ¿qué se produce? El fenómeno que se produce cuando usted junta información se conoce en física como interferencia de información. En el caso que estamos estudiando nosotros aquí, el fenómeno particular que estamos estudiando nosotros aquí se conoce como interferencia ondulatoria. Y aquí está la clave de muchas de las cosas de la música, muchas de las cosas de la armonía. Cuando yo tengo dos ondas, entonces miren, aquí yo tengo dos informaciones diferentes, la azul y la roja, que coexisten en el mismo espacio, y usted quiere sumarlas, entonces existen unas reglas de suma que son muy conocidas en la física, seguramente ustedes las conocen, pues yo sé que ustedes, y las reglas son así. Miren, cuando usted quiere sumar dos ondas, usted tiene que evaluar en cada punto las dos propiedades básicas de las ondas. Recuerden que toda onda se puede describir matemáticamente con dos números que dependen de dónde estés en el espacio y en el tiempo, la magnitud y la fase. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, si te paras en este punto, te das cuenta que las dos ondas, o sea, las dos informaciones tienen magnitudes idénticas, son la misma magnitud. Pero ¿qué sucede? En estos dos puntos, las fases de las ondas son contrarias. Entonces, usted no suma las magnitudes, usted tiene que hacer una suma compleja que involucra magnitudes y fases. A este lado también tiene la onda la misma magnitud, pero miren que tiene la misma fase, es decir, la onda va para abajo. La suma que usted realiza entonces depende de las magnitudes y las fases. Por ejemplo, en este caso, como las fases son contrarias, las magnitudes deben restarse. A eso se lo llama interferencia destructiva. A usted le llega un chisme de que un vecino compró un carro y por el otro lado otra persona le cuenta que el vecino se quebró. Entonces, cuando los dos chismes llegan a su cabeza, usted dice, estos hijueputas son muy chismosos, no le ha pasado nada al vecino. El vecino ni compró carro ni se quebró, coma mierda. Pero si a usted le llega, por un lado, la idea de que el vecino compró un carro y por el otro que compró una finca en Guatapé, usted dice, este malparido se ganó la lotería. ¿Cierto? La misma magnitud, fase igual, y entonces a eso lo llamamos interferencia constructiva. El resultado de combinar toda la información en un medio produce entonces al final una información nueva. Esto es importante, muchachos, atención con esto, no pónganme de atención porque estas cosas son parecen muy triviales porque estamos acostumbradas a ellas. Pero la idea es, esta idea de pensar que hay dos informaciones que se juntan y producen la información resultante es una idea muy rara. Porque la pregunta es, ¿esta onda que usted ve aquí, o sea, esta información, es la única que existe o en realidad en la cuerda existen estas dos ondas? ¿Ustedes qué dicen? ¿Estas dos ondas siguen existiendo o la única que existe es esta? Pues yo creo que la única que existe es la tercera. Porque es la que está en la cuerda, ¿cierto? Pero eso lleva a la pregunta de, ¿y entonces estas qué? Pues, porque es que yo puedo esta que hay acá expresarla como la suma de estas dos. Entonces, como se puede expresar, deben existir o no. Pues yo creo No, que porque ya se sumaron. ¿Qué dice Sara? Yo me imaginé algo así como si se fusionaran para que se formara la tercera. Entonces, pues, en el momento en el que esas dos se suman, pues... Desaparece. Digamos, exactamente. Sí, señor. Entonces Como aquí si lo fuera voy a llevar. energía positiva. Exacto. Y Diana, ¿qué dices tú, Diana? Cuando se suman, ¿desaparecen o siguen existiendo? siguen existiendo. Pues yo lo pienso como que habíamos dicho que las ondas son diferentes al medio. Entonces, en ese sentido, para mí, no desaparecen. O sea, No sí, desaparecen. cada Están una ahí. sigue existiendo, sí. Están ahí. Piensen en el cuadro de Pink Floyd de Dark Side of the Moon. Si usted lo lleva, sí.
Si usted no termina esta idea. El prisma y la luz blanca del sol que entra por un lado y por el otro lado salen sus colores. Eso que hay ahí es la descomposición de la luz en las ondas simples que la forman. Entonces la pregunta es, ¿existían los colores dentro de la luz blanca del sol antes de pasar por el prisma? ¿O fueron los colores creados por el prisma? Les cuento que en el tiempo de Newton se pensaba, antes de Newton, que los colores eran creados en el prisma. Pero nosotros, ustedes y yo, creo que recordamos la frase de que el prisma solo descompone los colores de la luz. Pues les digo que el debate no está cerrado y sigue abierto, y por eso les pregunto, porque es una opinión que tenemos, que ustedes tienen que desarrollar, es un concepto que ustedes tienen que desarrollar para hablar de esto con la gente. ¿Existen o no existen estas dos ondas? Como decía Diana, eso es información, así que pueden existir, ¿cierto? O como dice Sonia, no, una vez las dos se suman, ya desaparecen las dos originales. ¿Qué decía Uriel? ¿Qué dice Uriel? Pues, si usted vuelve a hacer, digamos, esta analogía con el chisme, ¿cierto? Que es interesante, que yo creo que el chisme correcto sería, el vecino se compró un carro. El antichisme sería, el vecino no se compró un carro, que sería, digamos, exactamente el mismo chisme, pero opuesto, ¿cierto? Pero mira que es una cosa curiosa porque el vecino se compró un carro y el vecino no se compró un carro, no es la negación. El vecino no se compró un carro, es el vecino sin carro. En realidad hay que decir algo contrario. El vecino vendió el carro. El vecino compró un carro o el vecino vendió el carro. Es decir, el contrario del chisme es, bueno, es una discusión bizantina idiota. El vecino se quebró. Sí, no, pero digamos que a nivel lógico matemático sería, el vecino compró un carro, simplemente usted niega eso y dice, el vecino no compró un carro, y hay una cantidad de gente diciendo... ¿Cuál es la mitad? ¿Cuál es la mitad entre el vecino No, compró un carro? a lo que voy es lo siguiente, las personas que están diciendo que el vecino se compró un carro, esa información sigue estando en el entorno, esa información sigue estando en la gente que lo cree. Ahora, la gente que dice, el vecino no se compró un carro, yo lo vi, no se ha comprado un carro, esa información aún sigue en el entorno, por lo tanto las dos informaciones a nivel de chisme continuarían, a pesar de que el promedio de esas dos informaciones sea a alguien que, digamos, que pueda sumar y dividir por dos esa información, diría, hombre, eso está como dudoso la cosa, eso como que hay que dudarlo entonces más bien, pero esa información para mí seguiría, si yo toco un la o un mi y un la, a la vez, yo escucho las dos informaciones, las dos informaciones no se suman, o sea, siguen estando a pesar de que el sonido final yo lo interprete como una nota extraña que ya tiene, ¿cierto? Que tiene Tócalo los dos al mismo tiempo, el mi y el la. Ahí están secuencial, tócalos al mismo tiempo. Exacto. Miren que el sonido que estamos recibiendo de nosotros aquí en nuestros audífonos es un sonido compuesto. Lo que está diciendo Uriel es la fuente de ese sonido, que es vos tocaste un mi, el la y el la. Sí, mi y la. Mi y la. La fuente sigue existiendo. Pero ojo, cuando tenemos una onda que ya, digamos, la fuente desapareció, la pregunta es, ¿existen o no existen estas ondas? Pero hay otra pregunta, para que no nos atasquemos en una pregunta. La otra pregunta es, ¿cuántas ondas pueden sumarse o pueden existir en una, digamos, como suma en una onda compleja? ¿Cuántas? O más bien les pregunto, ¿deben ser un número finito o puede ser un número infinito? Podría ser un número infinito. Puede ser infinito. Infinito, porque usted perfectamente puede tocar toda una orquesta completa de 50 instrumentos y ese sonido final, que es la suma y que es la onda final, la onda de abajo, la onda sumada o las ondas que se restan, esas ondas tienen que continuar ahí, o sea, esa onda necesariamente tiene que continuar con esos sonidos. Y pueden ser infinitos, el punto es que pueden ser infinitos. Sí, infinitos. Lo que es muy curioso, ¿no? Que pueda haber, oigan muchachos, atención con esto, es el único infinito que existe en la vida cotidiana. El único. El infinito de las ondas que pueden juntarse para producir un sonido complejo. Y les digo, es infinito. El sonido, incluso el sonido de la cuerda mi de una guitarra, contiene infinitas sonidos juntos. Infinitos, no finitos, infinitos.
Bueno, ¿cómo vemos una onda ya finalmente, por ejemplo, cuando se superpone? El fenómeno que nosotros vemos cuando dos ondas se superponen o interfieren es un fenómeno, son fenómenos curiosos, son fenómenos raros. Miren que aquí estamos viendo la superposición de dos ondas relativamente sencillas. La superposición o la interferencia es la clave del funcionamiento del instrumento científico más sensible de toda la historia, los detectores de ondas gravitacionales, que utilizan la interferencia para detectar ondas gravitacionales. Yo no sé si ustedes recuerdan, los detectores, una onda gravitacional es una onda en la cual el tamaño de un objeto cambia en direcciones perpendiculares. Aquí hay un brazo, cuando la onda gravitacional pasa, un brazo se hace más largo que el otro. Entonces, si se utiliza una luz monocromática, el cambio en la longitud de los brazos hace que los rayos de luz, miren que el rayo de luz viene aquí, va hasta el espejo y regresa. Si el tamaño de los brazos es idéntico, al regresar las dos ondas llegan en fase y se refuerzan. Pero si el tamaño de uno de los brazos cambia en un poquitico de longitud de onda, llegan en desfase y la interferencia cambia. La detección de la interferencia es lo que es la clave de la detección de las ondas gravitacionales. La interferencia es uno de los fenómenos más importantes. ¿Saben dónde también se utiliza la interferencia de manera sistemática? La interferencia es la clave de los hologramas. Un holograma es una fotografía de interferencia. No es una fotografía. Cuando una fotografía, la imagen que ustedes están viendo es mía, es una representación en su pantalla de la intensidad de la onda lumínica que se recibe de mí. Si usted en vez de fotografiar la intensidad de la onda, fotografía la fase, a ese objeto, a esa fotografía resultante se lo llama un holograma. Entonces, atención con esta frase. Los hologramas son fotografías de las fases de las ondas. Y para ver una imagen como una fotografía en un papel, usted lo que hace es iluminarla con luz blanca. Y la imagen en el papel le devuelve a usted un mapa de las intensidades. Ahí está la cara suya. Pues cuando usted coge un holograma y lo ilumina con luz láser, porque los hologramas, bueno, con luz normal, lo que se refleja es un patrón de interferencia y es lo que hace que al cambiar el ángulo, usted vea un cambio en la fotografía. La holografía es otro tema, muchachos, vea, una delicia. Yo les he prometido desde hace rato un curso que lo voy a hacer, espera, muchachos, que se llama La física de la tecnología. Lo vamos a hacer, espera, vamos a hacer la novedad cuando me jubile. Bueno, mentiras que no, en menos tiempo. Entonces, miren, cuando una onda de guitarra llega al puente, ¿qué es lo primero que pasa en el momento de tocar el puente, la onda? Eso, Dani. Cuando la onda llega al puente, ¿qué le pasa a la onda de la cuerda? Miren las dos ondas. Hay dos ondas, aparecen dos ondas. Una onda la que llega y otra onda la que crea el puente. Y están en desfase. Se refleja. No, en este instante exactamente cómo interfieren estas dos ondas. Se destruyen. Destrucción. Es increíble. Cuando la onda se refleja, lo primero que sucede es que desaparece. Por un breve instante de tiempo desaparece, porque hay dos ondas compitiendo, la que está llegando y la que está saliendo. También es interesante contar aquí una cosa. Mírenla ahí va a haber un momento, que si ven que hay un momento, pero es un instante de tiempo súper breve en el que la onda no existe. La cuerda queda horizontal. Ese breve instante de tiempo en el que la onda no existe es el instante en el cual hay interferencia destructiva. Pero miren que después del tiempo, la onda que viene desaparece y queda solamente la onda reflejada. Atención con este otro detalle, otra curiosidad. Esta onda que ustedes ven viajando por aquí abajo, no la produjo el guitarrista, la produjo el puente. Y de aquí viene un videito que grabé alguna vez en TikTok y es la imagen que tú ves en un espejo, que es reflexión ondulatoria, la produjo el espejo, no la produces tú. No es que tú produzcas la luz y la luz va y rebota y se devuelve contra ti. No, es que la luz que llega al espejo hace que el espejo produzca luz. Y lo que tú ves llegando a tus ojos es la luz que viene del espejo. ¿Correcto? Es la luz que viene del espejo. Y miren, viene en desfase, viene desfasada. La luz que se refleja viene desfasada una longitud de onda. De ahí, pues, profe, el comentario de que un buen luthier que elija unas maderas perfectas, unas maderas especiales,
hacen que la onda, que en este caso se refleja, que yo nunca la había visto de esta manera, claro, llega y justamente se anula por un momento. Esa fuerza con que se devuelve la onda depende exclusivamente del material de que está construida la guitarra. Entonces, de ahí que una guitarra sea bien diferente en cuestión de costos a otra guitarra, porque a pesar de que parezcan similares, porque las maderas especialmente elegidas para que esto suceda tienen que ser perfectas. Muy especiales. Y Cristian decía algo también muy interesante ahorita, y es por cómo si tú no haces el vibrato, la onda desaparece. Pero es porque aquí no hemos incluido una cosa importante. Ya lo voy a mencionar. Simplemente quería mencionar aquí que este fenómeno, repito, que nosotros lo estamos haciendo para la música, para la guitarra, ocurre con todas las ondas. Ya dije el ejemplo con unas ondas electromagnéticas. Ocurre con el sonido y el eco, que a propósito es muy interesante. La palabra eco realmente para un griego antiguo es sonido. O sea, hablame, o sea, producí eco. El eco es sonido en griego. Y también ustedes saben que en la reflexión de las ondas, esta propiedad, este fenómeno es la clave de la supervivencia de muchas especies. Pero hay un detalle que es justamente el que está mencionando Uriel y el que está mencionando Cristian. Y es el siguiente. En realidad, ojo, nunca en ninguna situación realista en la naturaleza la reflexión es perfecta. En realidad, cuando una onda llega al puente, hay parte de la energía, de la información de la onda que es transmitida al puente y que es transmitida a la caja de resonancia. Y ahí es donde Uriel dice, un buen luthier sabe construir un buen puente. Ustedes no sé si han visto los puentes de los violines. Sara tiene uno en su casa. El puente del violín, mentiras que no estaba pensando en el puente del violín, sino, a ver, el violín tiene, sí, el violín tiene un puentecito. Vamos a buscarlo en internet. Espera, el puente del violín tiene una estructura muy bonita. Puente de violín. Un comentario, profe, de pronto ahí. Claro, por favor. Sí. Es distinto decir que la onda se refleja, decir que la onda rebota, son cosas, no son iguales. Muy buen punto, que es justamente lo que estamos aclarando ahorita. La onda no rebota, la onda se refleja y la reflexión significa una nueva onda que aparece en el lugar. Miren el puente del violín, es una belleza, es un instrumento. Incluso cuando yo también tenía violín, Sara, y yo sí me metí a cursos de violín y descubrí que, a ver, es que ser violinista es muy difícil, pues no te quiero desanimar, Sara, porque hay que tener casi un oído absoluto, ¿cierto? A diferencia de lo que sucede con la guitarra, en donde uno tiene los trastes como guía, aunque la guitarra pues tiene una técnica muy complicada, en el violín no hay trastes, así que hay que recordar, hay que tener memoria muscular. Es de los instrumentos más difíciles, tal vez el más difícil de interpretar o de aprender a tocar cuando ya ha pasado cierta edad. Eso es un hecho. Entonces miren qué tan chévere el puente del violín. El puente del violín, entonces miren, llega la onda por la cuerda y se refleja. Pero al reflejarse, parte de la onda pasa al puente, se propaga y va hasta el cuerpo del violín. En realidad, el sonido del violín no se produce en la cuerda. El sonido del violín se produce en este puente, de la cuerda a la caja del violín. Sí, y aquí es donde la madera es súper importante, el barniz es súper importante. Andrew iba a decir algo. Sí, entonces el valor absoluto de las magnitudes de las ondas sería la misma que la onda entrante. Qué buena pregunta, Andrew. Claro, estás hablando de la conservación de la energía. Cierto, si tú estudias aquí, por ejemplo, aquí viene una cierta cantidad de julios de energía que se distribuye entre la energía de esta onda y la energía de la onda reflejada. Y entonces lo que tú dices es correcto. Si tú sumas la magnitud absoluta de esta onda y de esta, tiene que darte lo mismo que la de la onda incidente. Muy bien. La onda transmitida, ojo, la amplitud de esa onda transmitida, las propiedades de esa onda transmitida van a depender básicamente de la diferencia en el material, en el tipo de material que tenemos aquí. Aquí, por ejemplo, cuando pasa de una cuerda a otra cuerda, va a depender de la diferencia en la densidad de la cuerda, pero en realidad lo que normalmente nosotros tenemos es el paso de una cuerda a un pedazo de madera en un instrumento musical. O puede ser, por ejemplo, esto. Miren lo que sucede. ¿Cómo se escucha detrás de un muro? Uno escucha la voz, o sea, aquí escuchan una voz clara, pero detrás de un muro, miren, si yo pongo este cuaderno aquí, ¿me siguen escuchando? ¿Cómo me escuchan ahí? ¿Todavía me escuchan?
¿O no me escuchan? Casi, casi no. Se escucha más Más bajito. bajito. Se escucha más bajito. Mira lo que está pasando. La voz, el sonido que estaba moviéndose primero en el aire, pasa al cuaderno. Y del cuaderno después pasa al aire otra vez. Y Sí, en el escucha. proceso hay dos pérdidas. Se escucha como si estuviera detrás de un cuaderno. Te malparido. 1, 2, 1, 2, 1, 2, ¿cierto? Uriel, venga, vamos a hacer un experimento. Pero es que vos tenés un micrófono ahí. ¿Sabes qué me gustaría? Que cantaras o que tocaras un la, que hicieras un la con tu voz detrás Sí. de un cuaderno. Ah, Intenta ver. pero hagamos un mi más fácil. Un que se escucha de pronto más grave. Un Sí. mi. Yo hago, por ejemplo, esto es un mi con la guitarra. Sin es que entonarse es muy sencillo porque basta con que tú hagas el tono en la guitarra, un mi. Pero, Por ejemplo, un mi. Sí. Y continúes con el tono. Entonces es un. listo. Y si te colocas el cuaderno detrás de la boca. Entonces, miren que hay un cambio, no solamente en la intensidad, cambia en un cambio pequeño en el tono. Ajá. No es exactamente lo mismo. Bueno, no quiero decir que se pierda la entonación, se pierden detalles de la voz de Uriel, que es que la voz de Uriel, como lo dijo muy bien al principio él y algunos de ustedes, no está hecha de un mi puro. Contiene otras frecuencias y las distintas frecuencias sufren fenómenos de reflexión y transmisión diferentes. Muy bien, entonces, recuerden, la guitarra es la que oscila, el violín es el que oscila, son las tapas las que finalmente van a producir el sonido y es la transmisión la que genera este efecto. Vamos entonces, ahora sí, a el fenómeno de resonancia. Miren qué es el fenómeno de resonancia. Ahora imaginémonos la cosa un poco más complicada, porque yo solamente coloqué un pulso viajando hasta el puente y ahí reflejándose. Entonces ahí es donde yo les decía, si viaja a 400 metros por segundo, ¿cuál es que es la longitud de una cuerda? ¿Cuál es la longitud de una cuerda de guitarra? 60 centímetros, 65 centímetros, ¿cierto? Entonces miren, viaja a 400 metros por segundo la onda. Viaja 60 centímetros. Vamos a redondear los 60 centímetros. Es más, vamos a hacer una cosa, pongámoslo más sencillo. Vamos a redondearlo a 40 centímetros. Correcto. 40 centímetros. 40 centímetros son 0.4 metros. ¿Cierto? 0.4 metros. Miren el tiempo que se demora el pulso en ir de un lugar a otro. Entonces el resultado es 4 y aquí nos va a dar 0.001 segundo. Una milésima de segundo. Se demora un pulso en ir de un extremo a otro de la cuerda, ¿cierto? Es decir, en un segundo, atención con esto, va 1000 veces. Es otro dato de coctelero. Entonces saca la guitarra y dice, yo no sé tocar, pero les voy a mostrar cómo la onda va 1000 veces de un lugar a otro. Vea, ¡tum! 1001. Ahí ya fue 1000 veces, marica. Hágame el hijo de puta favor. Tome ron, mijo. Tome ron, mija. Usted está hablando muy bueno. ¿Usted con quién es que está andando que está hablando tan bueno últimamente? Bueno, entonces, pero hay un pequeño inconveniente. Primero, la onda no es normalmente un pulso. La onda que se produce dentro de una guitarra puede, por ejemplo, ser varios pulsos o incluso una onda armónica. Y miren lo que pasa con una onda armónica que viaja entre dos extremos. Primero, la onda empieza a reflejarse y aquí empiezan los problemas. Ya no es un pulso, es una onda compleja. Por ejemplo, cuando la onda llega, entra y se refleja, la reflexión puede producir una cancelación completa. Es más, si la onda continúa su movimiento, la cancelación ahora puede ser incompleta. Después la onda vuelve y se refleja. Hágame, esto es un quilombo ni el hijo de puta. Cuando la onda empieza a viajar a través de la cuerda, se vuelve tan despelotada la cosa que en principio uno podría pensar que todas las ondas, porque aparecen 1000 ondas, en un segundo aparecen 1000 ondas viajando en direcciones contrarias, en todo ese tiempo, las ondas se apagarían completamente. O sea, hay tantas ondas ahí que la cuerda de la guitarra diría, ¿sabe qué? Coma mierda, yo no me voy a mover. Es como si usted estuviera en un barrio de viejos chismosos, ¿cierto? Y usted recibiera puta llamada por WhatsApp llena de chismes. Usted al final diría, no, bloquee esos hijueputas. No quiero escucharlos más.
Entonces, ¿desaparece la onda en este caso? No, no puede desaparecer porque ahí hay energía. ¿Qué sucede con una onda compleja que se propaga 1000 veces a través de una cuerda? Y aquí viene una cosa, muchachos, que yo la considero un milagro de la naturaleza. ¿Por qué la considero un milagro de la naturaleza? La naturaleza no hace milagros. ¿Qué es un milagro? Un milagro es una cosa que usted ve y no puede explicar, ¿cierto? Pero el fenómeno es causal, es causal. Los milagros de la religión son no causales, son producidos por el Espíritu Santo, que no, que no hace parte del universo. Los milagros de los que yo hablo aquí es lo milagroso que ocurre cuando una onda viaja 1000 veces por una cuerda, es que se produce un efecto que podríamos llamar algo así como una selección natural ondulatoria, una especie de darwinismo ondulatorio. Y es que la cuerda súbitamente decide que hay ondas que no va a recibir porque producen un efecto de cancelación. Esta onda, dice la cuerda, yo no se la recibo, papito, no se la recibo, mamita. Si usted me entrega esta onda y ella empieza a rebotar así como está ahí, esa onda va a rebotar y al final me va a producir una anulación. Y a mí me están pidiendo que la energía se conserve. Y entonces, ¿qué onda le sirve? Esta onda que hay aquí es una onda perfecta para la cuerda. Esta no, esta sí. Esta onda, miren, tiene una característica. Cuando esta onda viaja y se refleja, al reflejar se produce cancelación. Pero cuando vuelve y se refleja aquí, puede producir interferencia constructiva. ¿Cuál es la clave de esta onda? La clave de esta onda es que el número o la forma de la onda empieza y termina en el mismo punto, empieza y termina en la misma fase. Esa es la selección natural de las ondas en una cuerda. Esto nos lleva a un fenómeno o a una ley natural que se conoce como la ley de resonancia ondulatoria. Y la ley dice básicamente lo siguiente: en una cuerda o en un espacio limitado, solamente pueden existir ondas que cumplan una condición matemática estricta. Y es increíble, aquí es donde los humanos nos enfrentamos al hecho de que la naturaleza parece saber de matemáticas. Porque la mayoría de las cosas parecen ser un despelote. Sí hay relaciones matemáticas, pero esta es una evidencia clara de que la naturaleza parece saber de matemáticas. Dice la cuerda que ella solo recibe ondas que tengan, entonces miren, un número entero, perfectamente entero, de semilongitudes de onda. En esta cuerda solo puede aparecer una onda, por ejemplo, de 8 semilongitudes de onda. No puede aparecer una de 7.5, ni una de 4.3. Tienen que ser 8 exactamente. 8, o pueden ser 6, o pueden ser 2, o puede ser 1. Pero nada en la mitad. Solamente estas ondas pueden existir. Entonces esa es la selección natural. Cuando Cristian, entonces miren, el fenómeno físico es así. Cuando Cristian, Uriel o Sara rasgan la cuerda, tensionan la cuerda, en la cuerda podrían existir en ese instante infinitas ondas. Pero pasado un tiempo increíblemente breve, inmediatamente las ondas que no cumplan esta condición desaparecen. Y se refuerzan únicamente las ondas que cumplan esta condición. Selección natural. Mueren todas las ondas que no cumplan esta condición y quedan solo las ondas que cumplan esta condición. Ese fenómeno es el que conocemos como resonancia. ¿Qué es la resonancia entonces? Una manera de ver la resonancia desde la perspectiva ondulatoria es la supervivencia únicamente de ondas que cumplan la condición de resonancia ondulatoria. Que el número de semilongitudes de onda sea un número entero. Ahora bien, este fenómeno tiene un nombre en las matemáticas. La característica de un fenómeno en el cual solo sobreviven cosas que son múltiples enteras de una cosa se le llama, a esa característica se la llama cuántica. La resonancia ondulatoria es un fenómeno cuántico. Cuántico no significa del mundo microscópico. Cuántico no significa extraño. El primer fenómeno cuántico descubierto en la historia fue la música. La música es, por antonomasia, el fenómeno cuántico original. El fenómeno cuántico original. ¿Qué se puede contar? Claro, ¿qué es cuántico? Muy bien, excelente. Vamos a hablar de eso, Uriel, recordemos eso, pero primero escuchemos a Sara. Sara, cuéntanos.
Es que cuando hiciste la pregunta de qué pasaba si las ondas se desaparecían, o sea, si las otras las que se sumaban se desaparecían, digamos que yo una vez me estaba leyendo un libro que se llama Mecánica Cuántica y Libre Albedrío, y digamos que pues me acordé mucho de la superposición, pero no lo dije porque dije como en la música va a haber un fenómeno cuántico. Y yo también tenía ese error de pensar que, digamos, lo cuántico solamente era a nivel microscópico, pero un profesor tuvo pues yo le pregunté y o sea, tuve la fortuna de que me dijera que los fenómenos cuánticos pues se pueden ver a simple vista y no necesariamente sean como que con aparatos, con colisionadores, pero pues no lo dije por quién sabe si estaba mal. Correcto. Pero muy bien, excelente. Tenía la intuición, tenía la intuición. Entonces, miren, aquí hay que distinguir una cosa. Cuántico es la propiedad que tiene un conjunto o un fenómeno tal que entre dos estados posibles del fenómeno no hay un estado intermedio. Miren, entre esta onda que hay aquí y esta onda que hay aquí, las dos son ondas que caben en la cuerda. No hay ninguna onda en la mitad que quepa. Entonces se dice que esto es lo contrario al continuo. ¿Qué es continuo? Continuo es, por ejemplo, entre dos puntos del espacio, usted siempre puede encontrar uno en la mitad. Entre estos dos puntos puede encontrar uno en la mitad. Entre dos instantes de tiempo, el inicio de esta lección y el final de esta lección, hay un instante en la mitad. Y entre ese instante y el del principio hay otro instante en la mitad. Eso es lo que llamamos nosotros un fenómeno continuo, un sistema continuo. Las ondas en una cuerda son cuánticas. Pero ojo, el cuántico de las cuerdas de la guitarra, el cuántico de la música, no es el mismo cuántico del electrón. Cuando hablamos de la física cuántica, normalmente nos estamos refiriendo a la identificación de una propiedad cuántica en el electrón. Pero no significa que lo cuántico del electrón sea lo mismo cuántico de las cuerdas. Lo único que estamos diciendo aquí es lo cuántico aparece en muchas partes. Lo cuántico en el sentido de que no haya nada en el intermedio. Y si ustedes se sientan un buen rato, imagínense una tarde de sábado en una máquina, en una hamaca a pensar, es increíblemente extraño que hayan cosas como estas en el mundo, que hayan cosas, que hayan fenómenos en los cuales no hayan intermedios. ¿Qué nos pasamos nosotros diciendo en Twitter? Muchachos, no sean tan extremistas. Unos son de derecha, otros son de izquierda. Hay un centro, ¿cierto? Y todo el mundo empieza a buscar un lugar en el centro. Unos tirados a la izquierda, otros lugares tirados a la derecha. Y yo estoy convencido de que el mundo es gris. Pero la música no es gris. La música es discreta. La música es cuántica. Los fenómenos de los asociados a los electrones son cuánticos. Es muy raro. No hay puntos intermedios. No hay puntos intermedios. Ahora bien, esta es una fotografía de estas ondas. Las ondas son las ondas, digamos, que resuenan dentro de esta cosa. Pero ¿cómo se ve esto cuando uno pone a moverse la situación? Se ve así. La interferencia de la onda que va y la onda que viene, si es resonante, produce después de 1000 rebotes esto que ustedes ven aquí. A esto que hay aquí se lo llama una onda estacionaria. Y se lo llama, es un nombre muy raro porque ¿cómo va a haber una onda estacionaria? Si la onda siempre es un viaje de información, ¿cómo va a haber una onda que no viaje? Y ustedes que saben de física ya saben que ahí hay dos ondas. Una onda que va y una onda que viene siempre y están viajando. Lo que usted está viendo aquí es el patrón de interferencia producido por la suma de esas ondas. Listo. La onda estacionaria, una onda estacionaria es un patrón de interferencia. Un patrón de interferencia producido por la interferencia de onda estacionaria. Ahora, aquí se empieza a entender por qué es que las ondas tienen que tener un número de semilongitudes de onda entero. Porque solo cuando tiene un número de semilongitudes de onda entero se garantiza que estos dos extremos de la cuerda queden quietos. Si no fuera entero, estos dos extremos de la cuerda podrían moverse. Correcto. Muy bien, entonces, miren, aquí están las cuerdas de la guitarra de Uriel y de Cristian. Lo que existe en una cuerda de guitarra en realidad es una onda estacionaria. No existen ondas viajeras. Bueno, realmente usted la puede imaginar como dos ondas que viajan en direcciones contrarias en la cuerda de la guitarra. Pero a la hora de la verdad, cuando las dos se juntan, estas son imágenes hechas con estroboscopios, cámaras estroboscópicas, que son pum, pum, pulsos de luz seguidos, y se alcanzan a ver, ¿cierto? Miren cómo
la onda parece no ir a ningún lugar. Hay puntos de la cuerda que están quietos y otros puntos de la cuerda, ¿cierto?, que se mueven. Eso es lo que se produce en realidad en la cuerda de guitarra. Pero patrones ondulatorios, de interferencia ondulatoria, se producen en muchos tipos de ondas. Recuerden, todo lo que hemos dicho aquí para una cuerda de guitarra se extiende. Un experimento muy famoso es este experimento que se produce en láminas. Aquí debajo hay una lámina, hay un motorcito que hace vibrar la lámina y la arena hace ver el patrón ondulatorio. ¿Ustedes qué dicen? Entonces, miren, en las ondas estacionarias, como ustedes saben, hay una cosa que lo llaman los nodos, que son los puntos donde no se mueve la cuerda por el patrón de interferencia. Aquí, ¿cuáles son los nodos? ¿Los lugares donde hay arena o los lugares donde no hay arena? Los lugares donde hay arena. Donde hay Donde arena, hay, correcto. donde hay. Los lugares donde hay arena. Miren una cosa, los posibles patrones ondulatorios de interferencia de una cuerda son muy aburridos. Los posibles patrones de interferencia de una lámina son extremadamente hermosos y diversos. Esta es la clave de la diversidad, perdóname, Vivi, en la sonoridad de un tambor. No sé si alguno ha visto alguna vez ¿cómo es que es? La pieza para tambor, el tramo de tambor de un concierto, ¿cierto?, de la partitura de un concierto. O sea, la partitura de un tambor. ¿Cómo se hace la partitura de un tambor? La partitura de un instrumento, digamos, convencional, básicamente dice cuántas de cada una de estas ondas deben aparecer o qué tipo de onda de estas debe aparecer en la cuerda o en el piano. Pero en un tambor, los patrones son tan complejos que no hay manera de encasillarlos. Los tambores y los instrumentos de percusión, que son láminas que resuenan, son instrumentos increíblemente complejos, con modos de vibración increíblemente diversos. Dale, Vivi, habla. Profe, es que yo traté de reproducir el experimento, pero con sonido, pues como ese de la lámina para el experimento que teníamos y a mí nunca me funcionó. Ese no se puede con sonido o el sonido que tengo no es muy potente. Mira las frecuencias son relativamente altas para que se produzca resonancia. Ese es un primer problema. Y creo que por ahí puede ser un primer reto. Yo nunca lo he intentado hacer, lo he visto hacer y es un experimento bonito, pero creo que para llegar a este punto se necesita bolear. Esos son los patrones que se forman, por ejemplo, en la tapa de la guitarra. En la tapa de la guitarra se forman también patrones, aquí se ven con luz polarizada, y esos son los patrones que aparecen en los átomos. Porque resulta que un átomo o un electrón en un átomo es algo así como una tapa de guitarra cuántica. Ustedes seguramente deben saber por la divulgación y por los que vienen el curso de física de la materia, los electrones son ondas. Voy a dejarlo así. Los electrones son ondas. Ondas atrapadas en el campo electromagnético de un núcleo atómico. Entonces, como sucede con las ondas en una guitarra, las ondas electrónicas en un átomo pueden existir formando distintos patrones de resonantes. Esto es resonancia. Como las ondas resonantes son cuánticas, entonces los estados electrónicos son cuánticos. De ahí viene lo cuántico de la física cuántica. Entonces, la física cuántica o la teoría cuántica del átomo es una teoría que reconoce la naturaleza ondulatoria de los electrones y la existencia de patrones de resonancia dentro de los átomos. Cuando un átomo, ojo pues, cada uno de estos ustedes lo deben recordar del colegio, de la escuela, etcétera, representan lo que llamamos nosotros un nivel de energía. O sea, el electrón tiene distintos niveles de distintas energías aquí. Cuando un electrón recibe un fotón, un cuanto de luz y pasa de un estado a otro, se produce un fenómeno de resonancia. El electrón, la onda electrónica resuena con la onda electromagnética y se produce un cambio en el patrón ondulatorio. Entonces, por eso les decía en el curso de física de la materia, y se los digo ahora a los que no hayan estudiado física cuántica, hay que volvernos expertos en física ondulatoria para entender todo el mundo, las cosas más complejas y más bonitas del mundo son cosas que se basan en la física ondulatoria. Enséñenles a sus estudiantes, por favor, en el colegio, prepárenlos para la universidad y para el mundo moderno, enseñándoles más física ondulatoria que cinemática.
No más movimiento uniformemente acelerado, no más movimiento uniforme. Díganle al Ministerio de Educación que esa mierda no sirve para culo. Lo que sirve para que estos muchachos entiendan el mundo es física ondulatoria. Más física ondulatoria en la Saber Pro. Profe, además que la cinemática es como más compleja para poderla comprender. Es increíble, es más compleja. Siendo que el modelo matemático es más sencillo, digamos que más que compleja, es más abstracto. Es más abstracta. La cinemática es más abstracta. Inclusive hay unas cosas muy bacanas, y es que los niños y los jóvenes a veces están preparados para entender fenómenos más complejos, pero menos abstractos. Por ejemplo, entender este tipo de cosas para ellos es un poco espontáneo. Pues les digo, ¿usted por qué insisten tanto en explicarnos esto? Si yo lo entendí desde que lo vi. En cambio, si le haces un modelo del movimiento acelerado, caída libre, dicen, pues puta, la física es una mierda. O, por ejemplo, se puede hacer una transposición de temas. Listo, en la Saber Pro preguntan movimiento uniformemente acelerado. Enséñalo en el último tema de 11. Ya cuando los estudiantes hayan madurado y hayan tenido una relación bonita con la física. Y ya usted les dice, bueno, ahora vamos a ver unos temas que son un poco más abstractos. Bueno, terminemos esta clase de hoy, porque este fenómeno, que es el fenómeno clave de la música, ¿cierto?, tiene una parte cuantitativa muy importante. Ahí veo, Uriel nos ha privado de su concierto para clase de física y guitarra. Todo este fenómeno, ¿qué estabas tocando, Uriel, malparido? ¿De qué nos estás privando, hijo de puta? Yo no puedo evitar tener la guitarra en la mano y no estar haciendo algo con ella. Entonces, para mí eso es imposible no estar ahí, pero estoy totalmente atento, obviamente, en la clase. Tranquilo, no, antes... Esto se hace automático, como bien lo sabe Cristian. Usted toca la guitarra y usted está en automático. Usted no tiene que dedicar una neurona consciente a estar haciendo ese trabajo de la guitarra, que es la belleza de la música. Ahí es cuando uno llega al nivel que tienen ustedes, que ya son músicos. Lo que estoy haciendo aquí, estoy haciendo un bossa nova, pues aquí detrásito, bossa nova. Póngale fondo, pues, a esta última parte de la clase. Bueno. Que es la parte que tiene que ver con el modelo matemático de la resonancia. Pero es una cosa relativamente sencilla. Entender esta idea sencilla que les voy a presentar aquí y nos vamos a conseguir un poquito de glucosa. La clave a donde quiero llegar con este modelo es esta. La clave de la resonancia está en el hecho de que hay dos cosas. Entonces, primero, no cualquier onda puede caber en una cuerda de guitarra. Pero hay otra cosa de lo cuántico, y hay una onda mínima, o vamos a llamarlo más bien máxima, que cabe dentro de una cuerda de guitarra. O sea, en una cuerda de guitarra no cabe en cualquier tipo de ondas. Esta es la onda más grande que cabe en una cuerda de guitarra. En esta onda hay una sola semilongitud de onda. Una sola semilongitud de onda. Muy bien, miren que semilongitud de onda significa mitad de la longitud de onda. O sea que la onda más grande que cabe en una cuerda de guitarra es el doble del tamaño. Y esto que aquí es súper importante porque nos permite entender un ejemplo que yo había dado antes con Brian May. ¿Cierto? En una cuerda de 65 centímetros, la onda más grande que cabe es de 1.3 metros. Porque 65 centímetros es una semilongitud de onda de una onda de 1.3 metros. Correcto. Primer detalle. Entonces, ahorita lo vamos a hablar, a decir con el oído. En el oído, la onda más grande que cabe es de 10 centímetros. Vamos a ver por qué. 4 veces el tamaño del canal auditivo. Ya ahorita lo vamos a mencionar en la próxima lección. Pero hay un resultado súper importante de esto, y es la siguiente. Si nosotros invirtamos esta relación, longitud de onda máxima es el doble del tamaño, o sea, el doble del tamaño es longitud de onda máxima. Si ahora nosotros utilizamos la relación de dispersión, se dice que la longitud de onda es velocidad de fase sobre frecuencia, y la reemplazamos en esta ecuación, velocidad, miren, reemplacé la longitud de onda por velocidad de onda de fase sobre frecuencia, y hago un intercambio aquí de posición, la frecuencia la subo y 2 veces el tamaño lo bajo, obtengo este resultado, que es el resultado clave de la música, y resulta que la onda más grande que cabe en una cuerda
o la onda más grave, más grande, que cabe en una cavidad, tiene una frecuencia que se calcula con esta fórmula que hay aquí. Velocidad de fase dividido 2 veces el tamaño de la cuerda. A esta onda se la llama la onda fundamental. La onda, en un átomo, ese es el nivel base, el nivel fundamental. Ese es el punto en donde ya el electrón no puede oscilar más grande. Esa es la longitud de onda más grande que puede tener un electrón. Este es el nivel fundamental, el nivel base. Un electrón, un átomo no puede tener menos energía que la que está dada por esta. Como la longitud de onda es la máxima, la frecuencia es la mínima. Entonces, en la onda fundamental, tenemos la mínima frecuencia con la que puede sonar una cuerda. La mínima frecuencia, la mínima, se llama la frecuencia mínima, la frecuencia fundamental. Y miren una cosa, la frecuencia fundamental de una cuerda, que es la frecuencia más pequeña que puede tocar, es proporcional a la velocidad de fase e inversamente proporcional al tamaño. O sea, una cuerda corta suena, su frecuencia fundamental es muy aguda. Una cuerda de poca densidad es una cuerda que tiene una frecuencia mínima muy aguda, ¿correcto? Y esto muestra, por ejemplo, que el cálculo que nosotros habíamos hecho antes, atención con este resultado, ya es el último, ya se los prometo, es el último. Este cálculo que habíamos hecho de cuál era la frecuencia de la cuerda mi de la guitarra de Brian May, este resultado no se puede leer diciendo que la frecuencia es 320 Hz. Se lee diciendo que esa cuerda, la mínima frecuencia que puede haber en esa cuerda es 320 Hz. La mínima, pero no es la única. En realidad, si tomamos las notas musicales, que ahorita vamos a hablar un poco sobre estas notas y esta notación que hay aquí, están las frecuencias reales de las notas en los primeros, en estas 5 octavas, pues que es el rango, digamos, en el que se hace la mayor parte de la música. Miren, aquí está la frecuencia del mi, de lo que llaman el octavo central, la frecuencia del mi, bueno, esto obviamente se extiende más para allá. Y miren, en la cuerda mi de Uriel o en la cuerda mi de Brian May pueden sonar todas estas frecuencias, todas estas, pero ninguna de estas. Usted no puede hacer que esa cuerda produzca ninguna de estas frecuencias, solo esta de aquí para arriba. Y no estoy hablando de mover el dedo, de cambiar la longitud, no, estoy diciendo, cuando la cuerda mi oscila, puede oscilar en cualquiera de estas. Es más, les voy a adelantar de una vez, oscila en todas estas frecuencias, siendo la mínima la frecuencia del mi. Correcto, muy bien. ¿Alguna pregunta sobre ese concepto? El concepto de frecuencia mínima. Muy bien. Entonces, hagámonos otra pausita. Sí, dale, Uriel. Un comentario para que lo quedemos pensando ahí es que, sí, de hecho, cuando uno pulsa esa nota... Dale, hacete un mi, perdóname, espera, te pido, antes de que intervenga, hacete un mi en este momento. Digamos un mi por aquí central, ¿cierto? Un mi. El mi normal de dejar la cuerda sonar sola. Ah, sí, listo, esta. No, la otra, el otro mi. El mi la última octava. Okay. Exacto. Eso que ustedes están escuchando ahí, perdón, Nuriel, antes de que intervengas y complemente eso, digas, eso que están escuchando ahí está compuesto principalmente por esta onda, pero en realidad contiene todas estas que hay aquí en distintas intensidades. Pero no hay en ese sonido ni una sola de esta frecuencia, ni una sola, ni una onda que tenga, porque no cabría. Una onda con esta frecuencia es más grande que la cuerda. Más grande que la cuerda. Es más grande que la cuerda. Ahora sí, Uriel, ¿qué más ibas a agregar? Es algo que seguramente pues sería interesante, por lo menos pensarlo, y es que realmente esa nota mi, si uno la mirara en un osciloscopio o con algún otro instrumento en la cual pueda ver la forma en que está vibrando la cuerda y que pudiera medir los hertz a los que se están moviendo los armónicos, se estaría dando cuenta que a pesar de que se mueve la onda fundamental, ¿cierto? Esta de 329 Hz, hay otras que se empiezan a notar con cierta intensidad, o sea, con cierta, estadísticamente aparecen con cierta fuerza.
Y esas son las que, analizándolas, uno empieza a entender por qué la armonía es armonía. O sea, porque un acorde, porque yo puedo decir que una nota sola es un mi. Yo también puedo tocar todas las cuerdas de la guitarra. Y eso es un mi. La belleza también. ¿Por qué? Porque tiene realmente dos notas más que aparecen en mi, que tienen preponderancia a nivel estadístico, que complementan perfectamente la nota mi. ¿Por qué? Porque la nota mi, cuando vibra sola, también tiene estadísticamente esas otras dos pequeñas noticas. Que eso es En un una... momentico, Eso. en un momentico, eso que estás diciendo, Uriel, lo vamos a ver en Eso. video. Lo vamos a Eso. ver aquí ya mismo. Entonces, vayan y péguense en una... Profe, una cosita, lo que está diciendo Uriel básicamente es que esos pequeños, estadísticamente esos pequeñitos son los coeficientes de Fourier, ¿cierto? De la onda. O sea, el Correcto, son los principal es el de armónicos 3, adicionales, correcto. exacto, o sea, los coeficientes de Fourier, el principal es el de 329 y los secundarios son esos chiquiticos que garantizan el de escucharlo. Exacto, pero realmente en la onda lo que interesa para una nota mi son otras dos noticas que van de más. Otras dos que después las va a hablar Vamos a Jorge. mirarlas. Ahorita las miramos y vemos a ver si Lo que hace que un acorde sea mayor o que un acorde sea menor o que sea una quinta, que sea disminuida, que sea aumentada, que sea, en fin, una gran cantidad de alteraciones que tiene esa misma nota. Bueno, y no quiero que pierdan de vista nunca que la música en esta clase es una excusa para hablar de un fenómeno que aplica también a la luz y que aplica a las ondas gravitacionales. En realidad esto se extiende a todo tipo de ondas.